Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que, en la medida que pueda, me acompañe, por favor, especialmente si tiene una Biblia a mano, Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, leemos entre el versículo 6 y el versículo 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Amén. Hemos conversado en alguna sesión anterior de este tiempo que el Señor nos permite estar comunicados a través de este canal. ¿Cómo es que el Evangelio de Mateo se transforma en una permanente escuela? Claramente. El Señor usa todos los tiempos que el Padre le ha asignado para su trabajo en la tierra a fin de predicar el Evangelio, mostrar el reino de Dios a las gentes, pero sobre todo trabajar con sus discípulos y enseñarles la forma de vida que agrada a Dios. Hoy día, hemos dicho que en los primeros versículos del capítulo 18 se produce entre los discípulos una disputa. Querían ellos saber quién será el mayor en el reino de los cielos. Usted entiende que así funciona este sistema, ¿no? Todo el mundo quiere ser el mayor, todos quieren ser el más importante, todos quieren ser el que tenga más riqueza, todos quieren ser los que tengan el mejor título, el que sobresale. Y a veces, en la búsqueda de ser el más alto, el más grande, el más importante, se pierde el sentido del servicio. El Señor Jesucristo, en el capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, la Escritura dice que Él llegó donde estaban los discípulos, estaban cenando, y dice que se quitó el manto, tomó una toalla, se le amarró la cintura, tomó un lebrillo, le puso agua, y poniendo su rodilla en el piso, empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Y luego que le hubo lavado, le dijo: ustedes no entienden lo que estoy haciendo, ustedes no lo entienden. Y no lo entienden porque ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Pues bien, dice, si yo, vuestro señor y vuestro maestro, lo hace así con ustedes, lo que yo estoy haciendo es establecer camino. Ejemplo os he dejado para que, como yo hago con ustedes, vosotros también hagáis. Y luego les va a decir: bueno, yo no he venido, aunque soy el Señor, aunque vengo del Padre, yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir. Y en ese servir está considerado el dar su vida en rescate de muchos. Los discípulos todavía no entendían estas cosas, entonces entre ellos se peleaban
discutían, ¿no? Conversaban acerca de quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y cada uno presentaba sus argumentos hasta que vinieron al Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor que Él nos dé una lista de un orden? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el que está más cerca de Él? ¿Cuál es el que Él valora más? Etcétera, etcétera. Entonces vienen a preguntarle eso al Señor en los primeros versículos de este capítulo 18. Y la Escritura dice que el Señor no discute con ninguno, no le da argumentos a ninguno, sino que simplemente llamando a un niño, lo puso en medio. Y le dice a los discípulos: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El problema ya no es, de acuerdo a lo que el Señor le dice, el problema ya no es cuál es el más importante y cuál es el menos importante. No, el verdadero problema es si entro o no entro en el reino de los cielos. Y la forma de entrar, dijo el Señor, es que cada uno se vuelva y se haga como un niño. Verso 4, así que cualquiera que se humille, o sea, que tenga la humildad, cualquiera que humille su corazón y venga a tener la humildad de un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humille, el que tenga la actitud, el que tenga la forma, el que tenga esa capacidad de perdonar, el que tenga esa capacidad de amar como un niño. Bendito y alabado es el Señor, ¿no? En ese contexto, el Señor entonces habla con los discípulos y le dice lo que hemos leído este día, a partir del versículo 6. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, una gran piedra, eso está diciendo, y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Mire, cuando el Señor está hablando de los pequeñitos, claramente no está hablando no está hablando exclusivamente de los niños pequeños, porque respecto de los niños, Jesús ya lo había enseñado antes, pero luego en el capítulo 19, el Señor va a decir, le van a traer niños a Él, dice que para que los bendiga, para que los tocase, pero los discípulos se van a interponer y van a decirle a la gente que no traigan chiquillos, que no traigan niños, para que no molesten al maestro. Cuando el Señor lo ve, se molesta a Él y le dice: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, claramente no está diciendo que hay que cuidar de no hacer tropezar a un niño, porque los niños, hermanos, amigos, los niños no tienen tropiezo. Más bien, el Señor Jesucristo estaba anticipando una palabra que luego va a tomar el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2 puntualmente. Dice, primera de Corintios 3, 1, de manera que yo, hermano, dice, no pude hablaros como a espirituales o como a gente madura, sino como a carnales, ahí está, ¿ves? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche, lo que se hace con los niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces
ni sois capaces todavía. ¿Y por qué sabemos que son niños? Bueno, verso 3, porque aún sois carnales, pues hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones. O sea, la actitud propia de un niño. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 18, versículo 6? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños que creen en mí. Está hablando de personas que tienen capacidad de decisión, personas que tienen capacidad de recibir la palabra y tomar compromiso en Cristo y con Cristo el Señor. Está hablando de gente en los cuales se cumple aquello de Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, pero estos hijos de Dios parten por el nuevo nacimiento, parten por la niñez espiritual y luego van creciendo hasta ser hombres maduros. El Señor está preocupado de estos que están conociéndole a Él. El Señor sabe que una plantita, mientras más pequeña, es más débil y está más expuesta a ser maltratada. Y si es pasada a llevar, si es pisoteada, esa plantita va a morir. El Señor más que nadie lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Dice a los discípulos, miren, cuidado, no pueden hacer tropezar a un niño, a uno que comienza en el camino del evangelio, a uno que da sus primeros pasos, a uno que está aprendiendo a ser parte de la casa de Dios. No lo pueden hacer tropezar. Sería mejor, dijo el Señor, antes de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, sería mejor que Él mismo se ate una gran piedra de molino al cuello y se eche a la mar. Vamos a perder uno, sí, pero vamos a salvar a muchos. Eso está diciendo. Eso está diciendo. De hecho, si usted me acompaña en el versículo 7 de aquí de Mateo 18, el Señor dice, ay del mundo por los tropiezos. Porque dice, es necesario que vengan tropiezos. Y uno intenta racionalmente decir, pero ¿cómo va a ser necesario? ¿Cómo va a ser bueno? ¿Cómo el Señor no evita esta cosa? No. Es necesario, dijo el Señor. El apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo entra en el tema para explicarlo. Mire, por favor, 1 Corintios, capítulo 11, por favor, desde el 17 al 19. 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, habla el apóstol Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando de congregarse, está hablando de la iglesia del Señor, hermano. Está hablando de la iglesia del Señor, que se reúne como debe hacerlo en un lugar físico. Versículo 18, pues en primer lugar dice, cuando os reunís como iglesia, ¿ve? Oigo que hay entre vosotros divisiones. La iglesia del Señor. Sí. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y dice él, en parte lo creo. Verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, que haya discusión, que haya falta de entendimiento, que haya pequeñas peleas verbales. Dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Y por qué va a ser bueno, necesario, preciso? Porque, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo se entiende este texto? La Escritura va a decir, el Señor Jesucristo lo explicó en Mateo 13, cuando habló de la parábola del sembrador. Dijo, miren, la semilla no siempre cae en buena tierra, a veces cae junto al camino y las aves de los cielos se la comen.
y no produce nada. O sea, es como una semilla que se pierde. No se pierde porque Dios el Padre a través de eso alimenta a las aves de los cielos. Pero no logra el objetivo, ¿no? Hay otra que cae entre piedras y tampoco alcanza a crecer. Hay otra que cae entre espinos y los espinos agostan entonces la semilla, la plantita, y finalmente no logra también dar fruto. Solo una parte cae en buena tierra y da mucho fruto. Entonces necesitamos saber qué tipo de tierra es la que está almacenando, recibiendo la semilla de la palabra del Señor. Por eso son necesarias las disensiones. Por eso es necesario que haya diferencia. Por eso es necesario que no siempre los hermanos estén tan de acuerdo. Alguna vez haya un desacuerdo, haya una desavenencia, haya necesidad de conversar, haya necesidad de entrar en una discusión, entre otras cosas, porque los hermanos tienen que aprender a discutir. Discutir no es ofenderse, discutir no tiene por qué ser tener una actitud grosera contra el otro. Discutir nunca debiera ser ofender al hermano. Discutir es plantear distintos puntos de vista. Yo, hermano, lo veo de esta manera. Y el otro dirá, hermano, yo lo veo de esta otra manera. Ya, pero me parece que tu argumento no es tan bueno porque debes considerar esto que yo estoy mostrando aquí. Y el otro dirá, sí, pero considera esta otra cosa. Y finalmente hay opciones. Esa discusión dicha de buena manera, con respeto, con consideración al hermano, valorando al hermano por sobre la discusión. Bueno, hay un minuto en que se llegará a un acuerdo, es probable que un punto intermedio. Y si no se llegase al punto intermedio, está todavía la opción de, muy bien, vamos, que un anciano, que un ministro del Señor nos ayude a salir del paso. ¿Por qué debe ayudarnos a salir del paso? Porque no podemos quedar enemistados, porque no podemos quedar enojados. Uno de los dos va a ser más afectado que el otro y uno de los dos podría caer si alguien no le ayuda para mantenerse en pie, para estar en la gracia del Señor. Entonces, los hijos del Señor deben tener disensiones. Sí, es necesario saber qué fundamento tiene. Es necesario saber si la casa que está construyendo en su vida para el Señor es una casa que resiste la lluvia, los vientos, la tempestad. Porque si no ha puesto un buen fundamento en su vida, si el fundamento no es Cristo el Señor, entonces cualquier día vienen los problemas, cualquier día se levanta una dificultad, cualquier día el enemigo le tiende una trampa y el hermano cae y no se levanta. Es necesario, dijo el Señor, que haya, dice Pablo, es necesario que haya disensiones. Aquí en Mateo 18, el Señor dijo, hay del mundo por los tropiezos, pero son de toda necesidad que haya tropiezo. Si a eso consideramos que la iglesia del Señor no es un solo miembro, la iglesia del Señor no es una persona que se puede manejar solo, que decide todo. No. La Escritura dice que la iglesia del Señor es un cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Mira el versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo, hablando del cuerpo humano, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice, así también Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está conformada no por muchos cuerpos. El cuerpo de Cristo no tiene muchos cuerpos como integrantes. No. Lo que tiene el cuerpo de Cristo es muchos miembros. Y cada miembro tiene su función. Y cada miembro debe cumplir con aquello por lo cual y para lo cual fue puesto, fue introducido en el cuerpo. Amén. Entonces uno se encuentra con que en el cuerpo tiene oreja, tiene ojo, tiene boca, tiene mano, tiene pulmones, tiene riñones, tiene piernas, diversos miembros, cada uno cumpliendo su función. ¿Cuál debe ser la actitud de cada miembro entonces?
cada miembro del cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 18. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, dice, verso número 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Ahora, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. ¿Cómo debe entenderse lo que el Señor está diciendo? Que el cuerpo es primero que un miembro en particular. Lo que debe cuidarse es que el cuerpo alcance su objetivo, que el cuerpo llegue a la meta, que el cuerpo llegue a la presencia del Señor. Y si hay un miembro del cuerpo que está impidiendo el avance del cuerpo, Efesios capítulo 4, desde el versículo 11, luego que el Espíritu por Pablo dice que en la iglesia se han constituido ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice que estos ministros lo que hacen es perfeccionar a los santos para que todos lleguemos, verso 3, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Pero es hasta que todos, es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la que tiene que llegar a la presencia de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Si hay un miembro que está provocando tropiezo, si hay un miembro que no está cumpliendo con su objetivo, si hay un miembro que está siendo instrumento de Satanás, ese debe, no importa si es ojo, no importa si es mano, no importa si es pie. Si está estorbando, debe ser quitado, debe ser sacado para que el cuerpo siga creciendo y no sea dañado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios capítulo 12. Versículo 15. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Todo el cuerpo no puede ser un puro ojo, una pura gran oreja. No. Mire el verso 18. Mas ahora, Dios, aleluya, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos, está hablando de los miembros del cuerpo, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, se preocupen. Verso 26, de manera que si un miembro del cuerpo, un miembro, está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amigo, hermano, qué hermoso lo del Señor Jesucristo. Él dice, mire, lo que importa es que el cuerpo logre el objetivo. A veces hay pequeños miembros del cuerpo que se afectan, que se dañan, que se enferman. A veces una pequeña vesícula, una pequeña apéndice, hace que el cuerpo ande todo mal, ande enfermo, ande dañado. Lo único que corresponde, porque lo que importa es que el cuerpo esté bien. Eso es lo que más importa. Entonces, si esa pequeña apéndice, esa pequeña vesícula está dañada, está afectada, lo que corresponde es operar, cortar ese apéndice, cortar esa vesícula, para que el cuerpo esté sano y avance bien. Hay personas que por falta de fe, que por falta de fundamento, que porque no obedecen a la palabra del Señor, son dañados, son afectados, su vida se daña. No prestan atención a la palabra del Señor, andan escuchando otras voces,
andan haciendo lo que otros dicen. Creyendo ser cristianos hijos de Dios, viven a la manera del mundo. Y eso claramente daña, eso claramente pervierte la fe. Y eso provoca que estas personas dentro del cuerpo no sean aporte, no sean de apoyo, no sean de bendición. Más bien son instrumentos del maligno para que el cuerpo sea dañado, el cuerpo sea afectado. El Señor dijo, si alguno se da cuenta de que está siendo instrumento del mal para hacer tropezar, hacer caer a otro, entonces póngase una piedra al cuello y échese a la mar y resolvemos el tema. Luego va a decir, ok, si ese no se da cuenta, pero la iglesia observa, quienes están en autoridad observan que hay un miembro del cuerpo, no importa si es ojo, no importa si es mano, no importa si es el pie, no importa si es el riñón, no importa si hay un miembro del cuerpo que está dañando al cuerpo, que está provocando enfermedad en el cuerpo, está provocando dolor al cuerpo. El cuerpo no está bien, el cuerpo no crece, el cuerpo no avanza, porque ese miembro lo está enfermando. Lo que tiene que hacer es tomarlo, sacarlo del cuerpo. Así dijo el Señor. Si tu ojo, con lo importante que son los ojos, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo del cuerpo, sácalo, échalo de ti. Tu mano te da ocasión de caer, córtala. Tu pie te da ocasión de caer, córtalo. Es mejor que el cuerpo entre a la vida eterna con un miembro menos, pero no que todo el cuerpo vaya al infierno de fuego eterno. Pedimos al Espíritu Santo del Señor que nos ayude, amados. Pedimos al Señor que afirme nuestros corazones. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Si el Señor les da la ocasión de recibir esta palabra, de recibir este mensaje, si además hemos cuidado de que usted tenga cerca la cita bíblica, el respaldo escritural de lo que estamos compartiendo, le invitamos a leerlo una y otra vez, para que el Espíritu Santo trate con usted. Usted entienda lo que el Señor nos enseña y vivamos agradando al Señor. 1, cuidando nuestra salvación como un gran tesoro. 2, cuidando que nuestros hermanos nunca sean afectados por un mal proceder nuestro, por una mala forma nuestra, y alguno de ellos vaya a tropezar. Deseo que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.